lado, Hugo Alconadamón. El uno. Hugo, ¿cómo te va? Gran abrazo acá. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Estás bien? Sí, sí. Lo que debes Trabajando. extrañar la cancha de Estudiantes, ¿no? Un poquito. Un poquito, ¿Te sí. cambió la vida la pandemia? Sí, bastante. Bueno, a vos, Jonathan, primero mis condolencias públicas, Gracias, ya lo gracias. sabes de sobra en privado. Lo sé. Sí, nos ha tocado por distintos, digamos, por distintas aristas y dimensiones, sí. Por supuesto que hay personas como vos que han tenido el peor de los dolores, el peor de los sufrimientos. En mi caso me han tocado con amigos, familiares de amigos que han fallecido y después todo lo que ya sabemos, amigos que han perdido puestos de trabajo, Claro. de todo. Pero, digamos, es un contexto complicado y que además esto viene como una maratón, esto viene para largo. Esto viene para largo. Y mira, y agarro un tuit tuyo del 7 de junio, yendo a lo que hablábamos recién con Mariana, bien de fondo, ¿no? Vos decís, mientras hablamos de selvas y de barcos, o sea, mientras hablamos pavadas en la Argentina, la pobreza abarca el 44,2, 54,3 en el conurbano, estoy citando Alconada, ¿no? Solo el 29,8 de los chicos participó en clases virtuales en 2020, y en el conurbano solo 1 de cada 4 pibes come todos los días, ¿no? No estamos viendo la gravedad de la situación, ¿no? Es que en definitiva esta pandemia, si nos apoyamos en los que realmente saben, los economistas, politólogos, lo que te van exponiendo es una pandemia que agudizó los problemas que ya estaban allí. Por ejemplo, pobreza se agudizó, entonces si ya teníamos problemas estructurales en la Argentina, esto lo llevó a una situación mucho más compleja. Lo mismo en el eje educación. Johnny, lo que tenemos es una brecha educativa en la cual tenemos un segmento que ha continuado con las clases, que ha logrado preservarlas a través de esta comunicación, por ejemplo, por Zoom, ni hablar de lo que tienen la educación Blue, ¿sí? Que han contratado maestros particulares y que en lugares específicos le han seguido dando clases presenciales a sus chicos. Pero luego tenemos todo un segmento de la población, que es el segmento más desfavorecido, que dentro de ese número que vos marcabas, que más o menos es un tercio de los chicos argentinos que no han tenido clases. En realidad, si uno busca los sectores más desfavorecidos, solo 1 de cada 10 chicos se conectó el año pasado a su escuela. Reitero el número, 1 de cada 10. Con lo cual eso es un impacto que no solamente es presente, sino que puede llegar a arrastrarse durante el resto de la vida de esos chicos. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? Voy a dar tu artículo central del fin de semana por el cual te convocamos. La AFIP demanda a Cristóbal López por más de 500 millones de pesos en impuestos impagos. Al defenderse en los tribunales, López admitió sus deudas fiscales, pero responsabilizó al propio Estado Nacional por su imposibilidad de abonar esos impuestos en tiempo y forma. ¿Esto qué significa, Hugo? Esto significa en la práctica que tenemos dos dimensiones. Una es la dimensión de Cristóbal López mientras que afronta el juicio oral por esta discusión de los 8.000 millones de pesos en impuestos sobre el impuesto a la transferencia de los combustibles. Eso está en juicio oral. Eso continúa. Lo enfrenta él, su socio Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray. Por separado, pero en parte vinculado, está este otro reclamo. ¿Qué es? Es la AFIP que le dice a Cristóbal López, usted en los últimos años no me ha pagado los siguientes impuestos. Y empieza a hacer el cálculo y entre 2018, 2019 en adelante, la suma se va acumulando entre capital e intereses y te da aproximadamente unos 525 millones de pesos. Ahora bien, ¿por qué Cristóbal López plantea, hey, yo no puedo pagarte? ¿Por qué? Por lo que plantea es, en definitiva, la propia AFIP que me está mandando a un juicio por los 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de los combustibles, esa AFIP, junto con la justicia, me trabó las cuentas, me impidió, me bloqueó mi patrimonio y al mismo tiempo me pide que pague. Entonces, Cristóbal López lo que plantea es que se encuentra una suerte como de encerrona en un callejón en el cual le piden impuestos que no puede pagar y que en definitiva lo que le dice la justicia es pónganse de acuerdo entre ustedes. Claro. A su vez, que le dice a la justicia, esa es otra discusión, usted tiene que pagar. Y de hecho, algo parecido, ¿sabes con qué está pasando, Johnny? Si querés un tercer capítulo, Sí. en el impuesto a la riqueza, que Cristóbal López a su vez también tiene que pagar y que a su vez le está pidiendo autorización ahora a la justicia a decir, déjame pagar.
Claro, pobre, no lo dejan pagar, ¿no? Pobre hombre. No, estaba pensando qué pasó con Echegaray, ya que lo nombraba, ¿no? Y a su vez, Ricardo Echegaray, también tenés otra arista muy distinta porque tenemos Ricardo Echegaray en sí ambiciona con recuperar poder, ambiciona con ser candidato a diputado nacional en estas elecciones que vienen. Y al mismo tiempo, él como persona, como empleado de la AFIP, está, no quiero decir arrumbado, pero sí ha sido asignado a un puesto que él considera muy menor en Pacheco, en una planta automotriz, ¿sí? Ahora bien, lo que tenemos es que su equipo de lugartenientes, durante los años en que él estuvo al frente de la AFIP, Jonathan, lo que tenemos es que está recuperando posiciones, en particular en dos lugares, que son a su vez muy caros a los afectos de Ricardo Echegaray. Mar del Plata, Bahía Blanca, donde a su vez, en particular en Bahía Blanca, hay una, no quiero ser injusto, una notable correlación entre los ascensos ocurridos en Bahía Blanca y el comportamiento de aquellos que fueron ascendidos en un juicio en particular que afrontaba Ricardo Echegaray. Déjamelo traducir de otro modo, Jonathan. Sí. Aquellos empleados de la AFIP que declararon ante la justicia a favor de Ricardo Echegaray fueron ascendidos durante los últimos meses. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. En una causa donde se investiga que de alguna manera Echegaray favoreció a Lázaro Báez. Claro, porque estamos hablando, a ver, tenemos que ir, si querés, a la prehistoria y apelo a tu memoria, Jonathan, que es, recordarás, año 2012-2013, ocurre un llamativo cierre de la regional AFIP Bahía Blanca, en donde el argumento oficial de Ricardo Echegaray era: hay problemas aquí gremiales y la verdad que esto se está desmadrando, hay que cerrar la regional. Pero luego, a medida que iba saliendo más datos a la luz, lo que se terminó comprobando por la justicia, remarco esto, la justicia comprueba que en realidad el cierre se debió a que estaban intentando proteger lo que había hecho Lázaro Báez en esa ciudad de Bahía Blanca, donde había 3 usinas de facturas truchas que le estaban proveyendo justamente facturación apócrifa a Austral Construcciones para que Lázaro Báez se evadiera. Entonces lo que teníamos era, cuando esto es investigado por la justicia, varios empleados de la AFIP declararon la verdad y otros varios declararon a favor de Echegaray. Esos son los que ahora fueron ascendidos. Me encanta, es una computadora humana, pero además lo simplifica con una claridad impresionante. Hugo Alconada. Y déjame aprovechar esa capacidad de simplificación. Vos tenés una mirada muy aguda en general sobre la realidad, Hugo, y mirás también para adelante, mirás otros países. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que estás viendo en la Argentina? De toda la lista de bolonquis y de problemas que tenemos, ¿en qué crees que hay que hacerle foco para prestarle atención? Uy, esa es una gran pregunta. Que lleva 10 horas de respuesta, pero tenemos poquito, así que hay que simplificar. Te diría, Lucas, que me apoyo en varias de las grandes figuras globales que hemos entrevistado en el Diario de la Nación en los últimos meses. Y te diría la falta de un plan estratégico, la falta de una mirada hacia el futuro. Entonces decir, ¿para dónde queremos ir? Y por lo tanto, si ya tenemos claro a dónde queremos ir, empecemos a trazar el plan día a día. Es decir, primero la estrategia para después la táctica. Si no corremos el riesgo, como en su momento ocurrió con un funcionario que aparecía en Wikileaks, que era esta idea de decir, todos los días nos levantamos con el presidente y vemos cómo sobrevivir el día. Claro. Y cuando caemos en el sobrevivir al día, cuando tenemos, y con esto cierro, vuelvo al punto de inicio, tenemos que 1 de cada 4 chicos en el conurbano come todos los días, 3 de cada 4 no. Cuando tenemos que hay una enorme cantidad de chicos que no se conecta a las aulas, y donde además tenemos desempleo y desigualdad, si el presente es complicado, el futuro lo será mucho más, si es que no empezamos a tomar ahora medidas. Hugo, un abrazo enorme, con mucho cariño y con mucha admiración. En ese orden, mucho cariño y mucha admiración por vos. Muchísimas gracias a ustedes y Jonathan, ya sabes. Buenas noches. Gracias, amigo.